¿Qué tal? Bienvenidos al tradicional video de los lunes. Como siempre, un video podcast de actualización de algunas novedades importantes para esta semana. Y obviamente en este caso nos quedan cosas pendientes del fin de semana sobre lo que sucedió alrededor de la pelea entre Óscar Valdés y Emanuel el Vaquero Navarrete. Ya sabemos, victoria contundente, con autoridad, con absoluta superioridad del Vaquero Navarrete sobre un Óscar Valdés que a muchos nos dejó con el temor de que hubiera sufrido una lesión muy seria allí en el ojo. Aparentemente no ha sido así, pero corrió severos riesgos, evidentemente. En cierto modo, para muchos, por ineptitud y responsabilidad de la esquina, de los médicos del cuadrilátero, en una pelea que la debieron parar temprano. Allí por el octavo, el noveno episodio se veía que la herida no presentaba un buen aspecto allí en el ojo y evidentemente corría serios riesgos de sufrir alguna lesión grave, como puede ser, por ejemplo, una rotura, una fractura en esa zona tan delicada del rostro. Aparentemente no pasó nada y esa es quizás la mejor noticia que ha dejado este evento donde en cierta medida hubo una diferencia que muchos no esperaban en términos boxísticos, en términos físicos, entre uno y otro. Fue demasiado superior el Vaquero Navarrete y es necesario tocar un par de aspectos. Yo ahora lo que quiero hablarles en este video, básicamente, el punto central es esa ruta de colisión que ha revitalizado, que ha reciclado Top Rank para enfrentar rápidamente al Vaquero con Shakur Stevenson. Ellos estuvieron a punto de pelear cuando era campeón el Vaquero en 126 y Shakur Stevenson lo era en 130. Se marinó mucho esa pelea, finalmente no se dio y estuvieron a punto. Cayó allá por el mes de febrero aproximadamente del año pasado, pero estuvieron a punto de pelear. Ocurre de que ahora todo esto de generar rápidamente, poner en la mesa la posible pelea del Vaquero Navarrete con Shakur Stevenson, no hace más que ratificar las dudas sobre el peso del Vaquero y las dificultades que él pueda tener para dar el peso. Y ya les voy a decir por qué, porque hay elementos para colocar sobre la mesa que vienen de antes de esta última pelea. Lo que sí ha surgido en estas últimas horas ha sido una declaración que debería sorprender del Vaquero Navarrete, que inmediatamente después de la pelea, él dice de que si bien no lo había pensado, se sentiría muy feliz de discutir con su equipo, de subir a pelear contra Shakur Stevenson. El propio Shakur, que está esperando ahora por un nuevo rival, ya que se ha descartado Devin Haney y se ha descartado Vasil Lomachenko, ha dicho que está dispuesto ahora sí a cumplir esa pelea contra el Vaquero Navarrete, pero primero quiere hacerse campeón, quiere cumplir la pelea de título, en consecuencia sería para principios del 2024, finales de este mismo año. Yo creo que va a ser para los primeros meses del 2024, lo que encaja dentro de los planes que imagino tienen para el Vaquero, hacer una peleita más en 130 y rápidamente sacarlo de un peso en el cual ha mostrado, o al menos transmite la sensación de que tiene problemas. Arun, indudablemente, o Top Rank, ya está trabajando en esa pelea, aprovechando el momento y quizás lo que están razonando ahora es la posibilidad cierta de que puedan hacer una revancha de esta pelea, por más que para muchos es innecesaria, carece de sentido una revancha entre el Vaquero y Óscar Valdés. Está aquello de que sigue siendo una guerra mexicana y las guerras mexicanas comercialmente generan mucho dinero. Por eso uno tiene que caer en que todo esto que estamos viendo, el impulso de Aaron, las declaraciones del Vaquero Navarrete, ese ambiente pro Vaquero contra Shakur, no hace más de ratificar la importancia que tiene el negocio por encima de las condiciones de cada uno de los rivales a la hora de enfrentarse. Olieron que hay un buen negocio con el Vaquero y van a querer explotarlo a partir de que es campeón y a partir de que pronto Shakur también va a ser campeón y que son conscientes, eso al menos es lo que transmiten, de que hay dificultades para mantener por mucho tiempo en 130 al Vaquero, es decir, le van a dar una pelea más y lo van a sacar rápidamente para 135 y esa es la vía de hacer buen dinero contra el Shakur Stevenson. Ahora, yo coloqué en el video anterior sobre la mesa un tema polémico, realmente ha dejado mucha tela para cortar, me ha generado controversia alrededor mío en el sentido de que a muchos no le ha gustado nadita que insinuara la posibilidad de que al Vaquero Navarrete
le escondieron el peso, de que haya allí un pesaje o un número oculto alrededor del pesaje del vaquero Navarrete. Y hay algo que ocurrió, y aquí vengo, porque me preguntaban por el tema de las cláusulas. ¿Por qué razón no hubo cláusulas para el vaquero siendo que era tan grande? Antes de responderle sobre ese punto y un detalle interesantísimo que hubo antes de la pelea, incluso antes del pesaje, es bueno recordar que habría que sacar de ese potaje a Eddie Reynoso por el hecho de que Reynoso es solamente entrenador de Oscar Valdés. No tiene tanta incidencia en los escritorios. Él puede incidir, él puede hacer presión para que se cumpla una determinada medida, una regla se introduzca en una pelea, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es bueno recordarlo, porque quien maneja la carrera, el manejador real es Fran Espinosa, del grupo Espinosa, que son los que desde siempre han estado detrás de la carrera de Oscar Valdés y son quienes toman las determinaciones. Hay que separar, porque claro, lo han asociado con el tema de Canelo Álvarez y han insinuado muchas cosas sobre cláusulas y en realidad el grupo Canelo tiene poco que ver en cuanto a manejar la carrera de Valdés y sí lo tiene Espinosa. Pero, y aquí viene lo que puede aumentar o alimentar las dudas, algo que sucedió en el programa Un Round Más de Barrera y Morales, cuando tuvo a los dos, me refiero, tuvieron a Oscar Valdés allí sentados en el estudio con el vaquero Navarrete. Y hay una pregunta, yo les estoy poniendo aquí una captura de pantalla de lo que está en Facebook. Ustedes pueden ir allí a la página de ellos en Facebook y está, el videíto está allí con ese tramo de la conversación, donde Morales le pregunta al vaquero Navarrete sobre algo que salió en las redes sociales de que habría cláusulas de peso porque el vaquero estaba excedido. Entonces el vaquero lo que le responde es que sí, él lo vio en las redes sociales, eso no va a suceder, no hay cláusulas, y habló con sus representantes y dicen que se filtró algo. Entonces cuando dice, el vaquero dice se filtró algo, es porque salió algo que se ha conversado. Ahí está el tema. Digamos, la palabra evidencia es se filtró. Y cualquier ser humano con un mínimo básico de coeficiente intelectual sabe que la palabra se filtró dentro de esta jerga idiomática alrededor del boxeo. Tiene mucha relación con algo que es cierto, algo que se discutió allí escondidamente, algo que se escondió entre cuatro paredes y se filtró. En el boxeo se están filtrando permanentemente datos y novedades que son de buena fuente, pero cuando esa fuente no la autorizó o la dejó correr para no aparecer, simplemente utilizan la palabra se filtró. Y al vaquero le dijeron se filtró, es decir, ese tema se habló, se discutió el tema de las cláusulas, por cuál razón no lo sabemos. Pero sobre la mesa está aquella duda, aquella posibilidad de que efectivamente el vaquero tuviera un peso excedido, estuviera con un peso de más y a la hora de negociar hayan llegado allí a las cuatro paredes diciendo, bueno, no voy a dar el peso, el pesaje privado no lo va a decir, vamos a establecer un acuerdo para ver qué transmitimos. En definitiva, se arregla todo entre cuatro paredes y la pelea va. Porque la pelea tenía que ir porque era un gran negocio. No se podía caer porque además el vaquero perdía un título y perdía, digamos, la posibilidad de ir a pelear contra el Shakur Stevenson. Sin título no tiene valor ninguno. Es decir, se pierde todo. Había que mantener el título, entonces tenía que ocurrir esta pelea. Es decir, la posibilidad cierta de que el vaquero haya ya en el pesaje tenido un exceso de peso es muy cierta, es muy posible. No estamos diciendo que lo sea, estamos diciendo que hay una enorme duda alimentada por este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que sucedió en la conversación allí en el estudio de Un Round Más, donde el terrible Morales directamente se lo preguntó a el vaquero Navarrete y este dijo que sus representantes le comunicaron que se filtró algo. Si se filtró es porque salió de esas conversaciones. Vamos a empezar por ahí. Y esto fue antes del pesaje. Luego está aquello que uno no entiende por qué existen dos pesajes en el boxeo y por qué existe un pesaje privado, un pesaje confidencial y que rara vez se sabe exactamente qué es lo que sucede allá adentro. Allá por el año 2018, fue cuando se hizo la producción, perdón, principios del 2019, cuando la producción de la serie que me encargué, que me tuve que ocupar de realizar para ESPN, Los Kilos Mortales, había una entrevista que no salió, que no se
no se divulgó, pero que fue realizada, porque todo el material estaba completo y esa nota no entró. Es una entrevista a la ex comisionada Marta Sheen de la Comisión Atlética del Estado de California, que por muchos años ocupó un puesto dentro de los comisionados y ya no lo ocupa. Ella es una abogada reconocida que trabaja para el eje Asia, costa del Pacífico de los Estados Unidos, es asesora de grandes empresas, pero por muchos años Marta Sheen fue una de las más importantes, uno de los, digamos, como miembro, un miembro importantísimo de la Comisión Atlética de California, y una de sus características es que nunca tuvo problemas en hablar de lo que tuviera que hablar. Y en esa entrevista, que de hecho la tengo dentro de mis archivos, ella cita el hecho de que nunca se sabe el verdadero peso porque hay una, digamos, hasta con un poco de sorna, nos decía de que en definitiva hay un pesaje que es privado y es el único pesaje que tiene. Lo demás es una verdadera comedia, una teatralización. Lo que pasa allá adentro puede pasar cualquier cosa y es allí donde se generan los espacios para alimentar posibles errores en la salud de los atletas, porque muchas veces hay excesos, hay inconvenientes que no se contemplan, porque el boxeo está hecho de una manera tal de que todos los púgiles para dar el peso, para hacer el peso divisional, pasan por riesgos muchas veces hasta de su propia vida. Y ese punto de los pesajes confidenciales, los pesajes privados, tienen mucho que ver con todo eso y muchas veces tienen mucho que ver en la protección del negocio, y de la protección del negocio a veces salen abusos. No sabemos si lo hubo en esta pelea, pero siempre que se corre ese riesgo está esa duda, y esta es una pelea que se presta para que provoque dudas por lo que ocurrió antes, por lo que ocurrió durante la pelea, por la diferencia que vimos en términos de peso, etcétera, y lo que está sucediendo después. Porque ahora salieron de atrás de la puerta rápidamente a hablar a empezar a vender rápidamente la pelea entre Shakur Stevenson y el vaquero Navarrete, señal clara de que una vez se haga campeón Shakur Stevenson, inmediatamente le van a poner el vaquero para sacarlo rápidamente de las 130 libras. ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos. ¿Será por negocio? Puede ser, pero también puede ser porque el vaquero no puede ya dar el peso. Y si él no puede dar el peso, y si lo asumen como que no puede dar el peso, tampoco tuvo el peso en esta pelea contra Oscar Valdés. ¿Tiene solución eso? No, no lo tiene, pero futuramente debería tenerlo si se terminan las confidencias, los secretismos y los acuerdos a modo privado para todas estas peleas, donde se introducen cláusulas y sobre todo se hacen arreglos que nadie sabe. Arreglos que quizás sean los responsables de poner la vida de los atletas en peligro, como pudo suceder en esta pelea de Oscar Valdés contra el vaquero Navarrete. Algo que quedaba por comentar, que es importante hacerlo, y un tema que va más allá del resultado. Es un tema que hay que mantenerlo vivo para que se discute, porque no crean que esto es un punto central de conflicto y de ataque, de crítica a lo que sucedió en la victoria del vaquero sobre Oscar Valdés. No, es un problema que viene de atrás, que ha sucedido muchas veces, que han existido muchos abusos a nivel del boxeo y donde la necesidad de mantener el negocio como prioridad pone en un segundo término casi irrelevante la salud de los atletas, y eso hay que decirlo. Es decir, hay mucha gente que no lo dice, nosotros lo vamos a seguir diciéndolo, poniéndolo sobre la mesa, y es verdad que como ha pasado en estos últimos dos videos, a veces me caen con la caña, pero ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es que les llegue el mensaje y entiendan ustedes que no todo es color de rosas, no todo brilla limpiamente, para nada. Desde el momento que hay acuerdos entre cuatro paredes que nadie sabe, desde que nada es público, en esos acuerdos puede pasar cualquier cosa. Entonces, aquel que imagine lo contrario de lo que estoy hablando, que me pruebe de que estuvo adentro del cuartito donde acordaron la pelea y ahí les voy a creer. Hasta entonces, permítanme otorgarle el beneficio de la duda a todo ese desmadre que está escondido detrás de las cortinas y vaya a saber lo que nos están vendiendo. Esa es la verdad. Por esa razón, entonces, esta es una pelea dudosa, la del vaquero con Oscar Valdés. Vaya a saber lo que hubo por detrás y sigue siendo dudosa ahora con mayor fuerza a partir de estas últimas declaraciones del vaquero, donde se sentiría feliz de discutir una pelea con Shakur Stevenson, que está en 135, y el propio Shakur dijo que después de que se haga campeón, inmediatamente
puede pelear contra el vaquero Navarrete. O sea, lo van a sacar rápidamente al vaquero. Es posible que sí, es posible que no, pero está esa duda, hay que mantenerla ahí sobre la mesa y discutan lo que ustedes quieran. Ataquen a Pilati lo que ustedes quieran, pero por favor, discutan este tema y no lo dejen morir. Ahora, eso en cuanto al vaquero y a Oscar Valdés. Voy a actualizarle rápidamente, como lo dice el título, que tengo algunas actualizaciones. Una es muy importante, es el tema David Benavides. Está prácticamente todo listo el próximo fin de semana. Quizás ya se anuncie la fecha de la pelea. Podría ser allí por la mitad de noviembre. Creo que había un inconveniente porque para la mitad de noviembre tenemos el 11 o el 18. Está también el sábado 4. Es 4, 11 y 18. Se hablaba del 16, creo que era el 18, la pelea de Lomachenko contra Shakur Stevenson. Lomachenko ya no va porque se queda los problemas que hay allí en Ucrania. Aparentemente ha puesto eso como argumento y no va a esa pelea contra Shakur. Le están buscando un rival, esa es una de las grandes novedades. No se sabe quién va a ser, pero todo esto había provocado en principio de cualquier fecha para la pelea de Benavides. Se hablaba de que podía ser Munguía, finalmente va a ser Dimitrius Andrade. Podría ocurrir el 4, el 11 o el 25, no lo sabemos, pero no el 18. Ahora podría ser el 18, cuidado, podría ser el 11 o podría ser el 4, y el 25 creo que no, creo que hay una pelea importante el 25, pero puede ser el 4, cualquier día de esos del mes de noviembre e incluso el último sábado del mes de octubre. Eso se va a definir entonces esta semana. Supongo también que lo que queda por definir es la bolsa, lo que le corresponde a cada uno, va a ser un pague por ver, es decir, van a tener un porcentaje de lo que surja de la venta. Yo imagino, y esto estoy tirando números al azar, que van a dar allí quizás el 60% o el 55% para Benavides y el 45% para Dimitrios. Dimitrios es un hombre que tiene nombre, evidentemente, ha sido campeón y no creo que le ofrezcan muy poco. En ese caso, estaríamos hablando quizás de entre 1,5 millones y 2 millones para Benavides y posiblemente encima del $1 millón para Benavides, para Andrade, que podrían ser números que si bien no son demasiado importantes, son importantes y podrían compensar a los dos en ese combate. Estoy simplemente haciendo especulaciones y, digamos, por la experiencia pasada, supongo que más o menos los números van a andar por allí. De los 13 a los 4 millones va a ser la bolsa general, incluyendo incluso no más allá de 4 millones, incluyendo los gastos que van a generar las peleas de respaldo. Todo eso se va a conocer, se va a oficializar esta semana, posiblemente para el fin de semana, de acuerdo a lo que ha trascendido. Lo otro es que hubo declaraciones de Arum, que está tirándole flores a Ryan García, invitándolo a una pelea con Teófimo López. Ya vamos viendo entonces por dónde viene el interés de mantener a Teófimo López activo, no haber renunciado a su título, pero por el lado de Ryan García, yo firmemente creo que no van a tomar esa pelea, primero porque es peligrosa y porque ya hay un plan diseñado por Oscar de la Hoya, que en estas últimas horas puso en las redes una comunicación donde dice que lleva 2 semanas esperando que le responda Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, y llevan 2 semanas esperando que de una vez por todas den a conocer esos certificados médicos que impidieron la subasta de la pelea entre el Rolly Romero y Ojara Davis, una pelea que tiene que ser disputada, que está bajo contrato por el título que tiene el Rolly. El Rolly yo creo que está haciendo cualquier malabarismo para escaparse de esa pelea y evidentemente desde que lo firmó Oscar de la Hoya, Ojara Davis, ya se sabía que esto venía. Va a estar arriba permanentemente de la AMB, que por más que está haciendo también malabarismos para tratar de proteger un lado y el otro, no va a tener más remedio que aceptar esa pelea. Esa pelea va y se va a tener que realizar dentro de los plazos previstos. Y el Rolly está, digamos que, ante el problema de que se le va a caer aquel proyecto de ir directamente a pelear con Ryan García. Quería como fuera escaparse de Ojara Davis, pero no lo va a dejar Oscar de la Hoya porque firmó a Ojara Davis precisamente para tener controlado a Ryan, con el cual hay malas relaciones, y al mismo tiempo tener bajo control esa línea hacia un título de las 140 libras que sabe que Ojara Davis le va a ganar al Rolly y después lo va a hacer enfrentar con Ryan García. Por ahí viene la estrategia que obviamente es muy inteligente de Oscar de la Hoya, pero que tienen un brete tanto al Rolly como al propio Gilberto Mendoza de la AMB. Hay que esperar
qué pasa esta semana. Supongo yo que vamos a tener pronto novedades al respecto. Y claro, me quedan para otros videos. Les tengo que hablar de Chocolatito González, que dio señales de vida en estas últimas horas. Hizo una declaración muy interesante asociada con la pelea del Van Rodríguez contra Edwards. Una pelea que les debo un análisis. Va a ser una excelentísima pelea esa, una pelea de unificación en las 112 libras. Muy interesante, muy atractiva, que estamos muy pendientes para la misma. Y obviamente este mes no vamos a tener a Beterbiev contra Callum Smith, infelizmente. No sabemos qué viene para Dimitri Bivol en las 175 libras, pero tenemos claro que el gran evento que se acerca es el de Usyk, que felizmente vuelve a la acción enfrentando a Daniel Dubois. Está en juego el título, todos los títulos de Usyk, pero básicamente es una pelea ordenada por la AMB. El retador obligatorio es precisamente Dubois, un Dubois que no le veo ningún tipo de oportunidad ante Usyk, pero como sea, va a ser un rival decente, una muy buena pelea, y vamos a tener oportunidad de ver a otro de los mejores libra por libra de este 2023. Me refiero a Alexander Usyk.